Un grito desgarró el silencio de aquella mañana dominical, como una tela podrida siendo estirada hasta romperse. Y ahí estaba yo, paralizado en la banqueta, con la cazuela de barro quemándome a través de los trapos de cocina. Mi nombre es Ramiro. Tengo 75 años. Soy dueño retirado de una taquería y viudo. Y en ese momento, parado frente al portón azul de la casa que ayudé a comprar, sentí algo moverse dentro de mi pecho. Ella cree que soy solo un viejo solitario, desesperado por atención. Pero poco sabe que la escritura de esa propiedad todavía está guardada en el cajón de mi cómoda. Todavía puedo oler el asfalto caliente subiendo por mis piernas, mientras el eco de esa voz chillona martilleaba mis oídos otra vez. «No, ya te dije que el domingo es nuestro día de descanso». Ella gritó, sin siquiera importarle si todo el vecindario estaba escuchando. El portón ni siquiera se abrió completamente. Solo vi el rostro hinchado de sueño de mi yerno Carlos y su bata de seda apenas amarrada alrededor de su cintura. Detrás de él, el silencio de mi hija Patricia fue lo que más dolió. Ella no salió, no vino a ver quién era, o tal vez lo sabía, y eligió esconderse detrás de la sombra de su marido. Me había despertado a las 5:00 a.m. ese día. Es un viejo hábito de los días, cuando necesitaba poner los frijoles a remojar y pelar kilos de jitomates para servir a los 30 albañiles que comían en mi taquería, el sabor de antaño que manejé durante 40 años en el centro de la Ciudad de México. Incluso retirado, mi reloj biológico no perdona, y el corazón de un abuelo menos aún. Había preparado el mole poblano con pollo extra que mis nietos Miguel y Sofía tanto aman. La salsa estaba perfecta, ese tipo que se derrite en la boca, oscura y brillante, con el toque exacto de chocolate y chile. Envolví la cazuela en 2 trapos gruesos de cocina, la coloqué dentro de mi bolsa térmica y llamé un Uber. No les avisé que iba. Ese fue mi crimen. En mis tiempos y en la educación que le di a Patricia, la casa de los padres y la casa de los hijos no necesitaban cita previa, especialmente no para llevar comida hecha con amor. Pero los tiempos han cambiado, o la gente se ha vuelto más fría. No puedo estar seguro. El hecho es que yo estaba ahí con mi corazón lleno de expectativa por ver las caras de los niños cubiertas de mole, y recibí un portón cerrado en mi cara. Si estás disfrutando esta historia, por favor presiona el botón de suscripción y activa las notificaciones para nunca perderte los consejos y lecciones de vida que compartimos aquí en los consejos del abuelo. Realmente ayuda a que el canal crezca. Pero Carlos, hijo, es el mole que el pequeño Miguel pidió la semana pasada. Traté de argumentar, mi voz saliendo temblorosa, fallando vergonzosamente. «Ramiro, por Dios». Él puso los ojos en blanco, pasando impaciente su mano por su cabello despeinado. «Trabajamos toda la semana. Patricia está agotada. Queremos quedarnos en pijama. Queremos paz y tranquilidad. Llegas aquí a las 10:00 a.m. sin avisar. No se puede. Llévate eso de regreso o déjalo en el portón, pero no vamos a abrir ahora mismo. Llévate eso de regreso o déjalo en el portón, como si fuera un paquete de Mercado Libre, como si fuera basura». Mis ojos instantáneamente se llenaron de lágrimas, no por la grosería en sí, sino por la humillación pública. La vecina de enfrente, doña Esperanza, una mujer chismosa que barre su banqueta 3 veces al día solo para espiar los asuntos de todos, estiró el cuello sobre su reja. Sentí el peso de su mirada en mi espalda. «Está bien, hijo. Perdón por molestar», murmuré, tragando las lágrimas junto con la saliva amarga que bajó por mi garganta. Carlos
Ni siquiera esperó a que terminara. Cerró el portón de herrería con tanta fuerza que la estructura vibró. El sonido metálico fue el punto final, al final de nuestra relación, tal como la conocía, aunque él todavía no lo sabía. Regresé al Uber, que afortunadamente todavía estaba dando la vuelta en la esquina. El conductor, un joven educado, notó mi estado. ¿Olvidó algo, señor?, preguntó, viéndome subir de nuevo al auto con la misma bolsa pesada y mi cara bañada en lágrimas. «Olvidé a mi hija», respondí, mirando la casa cerrada, con las cortinas corridas como si fuera una fortaleza impenetrable. «Olvidé que cuando das demasiada miel, terminas atrayendo demasiadas moscas. Lléveme a casa, por favor». El viaje de regreso fue una prueba silenciosa. Con cada bache en la calle, el olor del mole subía, llenando el auto, un aroma delicioso que ahora me provocaba náuseas. Ese olor era el olor de mi dedicación. Mi dinero gastado en el mercado de la Merced. Mis horas parado en la cocina con mi espalda mala adolorida, todo rechazado con un grito. Llegué a casa, mi vieja casa de 2 pisos pero muy bien mantenida, con pisos de mosaico que yo mismo encero cada semana. Puse la cazuela en la mesa de la cocina. La casa estaba vacía. Desde que mi esposa, la difunta Guadalupe, falleció hace 5 años, el silencio ha sido mi compañero constante. Pero nunca me había sentido tan solo como ese domingo. Corté un pedazo del mole con pollo. Lo comí llorando. La salsa estaba perfecta. El relleno sazonado justo con ese toque de canela. Ese es mi secreto. Desagradecidos, pensé. Miserables. Pero la tristeza pronto dio paso al análisis frío, una habilidad que desarrollé en años de negocio cuando necesitaba lidiar con proveedores deshonestos y clientes morosos. Miré las fotos en el estante de la sala. Patricia en su graduación universitaria. Yo pagué ese título vendiendo miles de tacos. Patricia en su boda. Yo pagué la fiesta, el banquete, el vestido de novia, porque la familia de Carlos dijo que estaban pasando por un momento difícil. Patricia y Carlos, frente a su nueva casa, la casa con el portón azul. Me levanté y fui a mi oficina, un pequeño cuarto en la parte trasera donde guardo el papeleo. Abrí la carpeta de cuero café. Ahí estaban los recibos, todos ellos. Patricia siempre decía que eran una pareja moderna e independiente. Carlos trabaja en ventas de autos, siempre publicando fotos de vehículos y citas motivacionales en Facebook. Patricia tiene un negocio de consultoría en mercadotecnia que, según los chismes y los estados de cuenta bancarios que llegan a mi casa por error, no está yendo nada bien. La dura verdad es que su independencia está financiada por mi pensión del IMSS, la colegiatura del colegio privado Montessori de los niños, cargo automático de mi cuenta, el seguro médico familiar de primera clase que he estado pagando desde que nació Miguel, el pago del auto, ese SEUV que Carlos maneja para mostrar vehículos a sus clientes, viene de la renta de 2 locales comerciales que poseo en el centro. Y la casa, la casa. Viven ahí como un favor. La casa está a mi nombre. La compramos como una inversión cuando Patricia se casó, con la promesa de que me pagarían una renta simbólica para ayudar en mi vejez. Nunca vi un centavo. Al contrario, todavía pago el predial porque el sistema del municipio está desactualizado y lo envía a la dirección del padre. Pasé el domingo y el lunes en un estado de letargo. No llamé a nadie. El teléfono sonó 2 veces el domingo por la noche. Probablemente Patricia enviada por su marido para ver si yo estaba siendo dramático, pero no contesté. El lunes me quedé en el jardín cuidando mis rosas. Corté las hojas muertas, fertilicé la tierra.
Las plantas, a diferencia de las personas, te devuelven el doble de todo lo que les das. Si das agua y cuidado, dan flores. Si das negligencia, mueren. Así de simple. Fue ahí, con las tijeras de podar en mi mano, que decidí que era hora de podar las ramas muertas de mi propia vida. Había creado un monstruo. Mi generosidad excesiva, mi deseo de ser útil, de ser amado, había convertido a mi hija en una mujer débil y a mi yerno en un rey tirano. Toma un momento para dejar un comentario abajo diciéndome desde dónde estás viendo y si alguna vez has experimentado algo similar con tu propia familia. Leo cada comentario. El martes amaneció nublado. Estaba en la cocina preparando mi café. El aroma fuerte y reconfortante llenando la habitación cuando sonó el teléfono fijo. Eran las 9:00 a.m. Miré el identificador de llamadas. Hija Patricia. Pero sabía que no era ella. Patricia a esta hora está pretendiendo trabajar en su negocio de consultoría. Era él. Dejé que sonara 4 veces. Respiré profundo. Alisé mi camisa. Levanté la cabeza como si estuviera a punto de despedir a un empleado que robó de la caja registradora y contesté. «Bueno». Mi voz salió firme, seca. «Ramiro, buenos días». La voz de Carlos tenía una dulzura empalagosa, completamente diferente del tono de hiena enojada del domingo. Sonaba como una persona diferente. «¿Cómo estás? Hemos estado preocupados. Desapareciste». Me quedé en silencio. Dejé que el silencio pesara en la línea. Él carraspeó nerviosamente. Entonces surgió algo aquí. La niñera llamó enferma. Ya sabes cómo es esta gente, sin compromiso. La ironía de él hablando sobre compromiso casi me hizo reír. Y tengo una reunión muy importante con un cliente a las 10:00. Y Patricia tiene una videoconferencia. ¿Podrías venir a cuidar al pequeño Miguel y a Sofía? Es rápido, solo hasta las 12:00 p.m., más o menos. Podrías hacer esa comida deliciosa que les encanta. Están muriéndose por ver al abuelo. ¿Muriéndose por verme? ¿El mismo abuelo que fue echado como un perro sarnoso hace 48 horas? Sentí la sangre subir a mi cara, pero ya no era vergüenza. Era una ira fría y calculada. Él pensaba que yo era un interruptor de encendido y apagado. El domingo yo era una molestia. El martes yo era la solución gratuita y conveniente. Ni siquiera se disculpó, solo asumió que estaría disponible, sentado en mi mecedora, esperando la convocatoria del rey. Miré mi agenda en la mesa. Estaba vacía, por supuesto. No tenía reuniones importantes de mercadotecnia. Pero por primera vez en 75 años, mi agenda vacía no significaba disponibilidad. Significaba libertad. «Carlos», dije, su nombre lentamente, saboreando las sílabas. «Sí, Ramiro, ¿te puedo pedir un Uber para que no tengas que pagar?» «No». Hubo un silencio estático al otro lado. «¿Qué?» «La llamada no falló, Carlos». Dije, «No». «No puedes venir ahorita. ¿Puedes venir en un rato?» «Intentaré retrasar al cliente». «No puedo venir ahorita. Ni en un rato, ni mañana. Hoy es martes, Carlos». «¿Y qué?» Su voz comenzó a perder su barniz de dulzura, volviendo a su tono natural de irritación. «Entonces, si el domingo es el día de descanso para tu sagrada familia, el martes se convirtió en el día de descanso del abuelo, y el miércoles también, y el jueves». «Estás haciendo esto por venganza por el domingo», resopló, y podía imaginar la cara de desprecio que estaba haciendo. «Eso es tan infantil, Ramiro. Dejarnos en apuros por algo tonto. Yo estaba estresado. Sabes cómo es mi vida. La presión bajo la que estoy». «Lo sé. Sé muy bien qué es presión. Presión es despertarse a las 4:00 a.m. para cocinar para 30 hombres, Carlos. Presión es criar a un hijo solo. Lo que tú tienes se llama falta de modales y demasiados mimos.
Mira cómo me estás hablando. Soy el padre de tus nietos. Si no vienes, tendré que cancelar la reunión y perder dinero. ¿Es eso lo que quieres? ¿Lastimar a la familia de tu hija? Ah, el chantaje emocional. La vieja carta de triunfo. En los viejos tiempos, esto me habría hecho correr allá, disculpándome y trayendo pan de elote. Pero hoy, la imagen del portón cerrado en mi cara era un escudo impenetrable. Perder dinero realmente apesta, hijo. Respondí con una calma que me sorprendió. Hablando de dinero, ya que te vas a quedar en casa, echa un vistazo a las facturas. Creo que vamos a tener algunos cambios comenzando este mes. ¿De qué estás hablando, Ramiro? Estoy hablando de que el abuelo se cansó de jugar a ser cajero automático y niñera de lujo. Que tengas un buen día, Carlos. Ramiro, no cuelgues, no puedes. Alejé el teléfono de mi oído. Su voz delgada y desesperada todavía zumbaba en el auricular. Miré la base del teléfono fijo. Era un teléfono viejo, de esos pesados color crema. Colocarlo en la base hacía un sonido definitivo, un clic mecánico que los celulares de hoy no tienen. Le colgué. El clic resonó por la cocina vacía. Miré el dispositivo durante unos segundos, esperando que explotara o que la policía derribara mi puerta. Nada pasó. Solo el sonido del refrigerador y el canto de un cenzontle afuera. Mi corazón latía fuerte, pero no era de miedo, era adrenalina. Por primera vez en años, no era el personaje secundario en la vida de mi hija. Acababa de quitar la alfombra. Fui a la cafetera y me serví una taza humeante. El café nunca había sabido tan bien, pero sabía que esto era solo el comienzo. Carlos no aceptaría un no tan fácilmente. Llamaría a Patricia. Patricia vendría aquí con esa cara de perrito pateado, tratando de doblarme. Ellos pensaban que el problema era solo la niñera que llamó enferma. Pocos sabían que estaba a punto de revisar el acuerdo de alquiler, ese verbal que nunca se cobró, y cancelar los cargos automáticos del colegio. Caminé hacia la ventana de la sala y miré hacia la calle tranquila. Una sensación de poder, antigua y dormida, despertó en mí. Era la misma sensación de cuando compré mi primera estufa industrial, cuando firmé la escritura de mi propia casa, la sensación de alguien que sostiene las riendas. El domingo es un día de descanso, murmuré para mí mismo, tomando un sorbo de café. Bueno, ahora cada día será un día de ajuste de cuentas. Fui al cajón del gabinete y saqué un viejo cuaderno de pasta dura donde solía escribir recetas especiales, y en las últimas páginas los gastos que había tenido con ellos. Agarré un bolígrafo rojo. Era hora de hacer la contabilidad de la ingratitud, y su saldo estaba peligrosamente negativo. El teléfono empezó a sonar otra vez. Lo dejé sonar. La música chillona llenó la casa, pero yo solo sonreí. Abrí mi cuaderno y comencé a escribir. La guerra había comenzado, y el general Ramiro finalmente estaba de vuelta al mando. Antes de continuar, si esta historia está resonando contigo, por favor dale un pulgar arriba a este video. Ayuda a que más personas encuentren estas importantes lecciones de vida. El teléfono dejó de sonar, pero el silencio que siguió no estaba vacío, estaba pesado, cargado con una electricidad estática que hacía que los vellos de mi brazo se erizaran. Me quedé ahí en la cocina, mirando el dispositivo beige colgado en la pared, como si fuera un arma humeante que acababa de disparar. Mi respiración era corta, pero por primera vez en mucho tiempo, no era por ansiedad o agotamiento, era por vida. Necesitaba conocer el tamaño del agujero. No el agujero en mi pecho. Ese ya lo conocía bien desde el domingo.
Pero el cráter financiero que había estado permitiendo en nombre de la paz familiar, que nunca existió. Caminé hacia la oficina en la parte trasera de la casa. El olor a papel viejo y cera para madera me saludó como un viejo abrazo. Esa habitación era el único lugar en la casa donde Carlos nunca entraba. Decía que tenía un olor a humedad que le provocaba alergias. Para mí, olía a seguridad. Me senté en mi silla giratoria de cuero, la que compré cuando la taquería cumplió su 20º aniversario, y comencé mi investigación. No era solo abrir cajones, era abrir mis ojos. Saqué la carpeta acordeón roja donde guardo los estados de cuenta bancarios. Soy de la generación del papel. Me gusta ver las cosas en blanco y negro, marcar con un bolígrafo y en la calculadora de escritorio con el rollo de papel. Con cada página que volteaba, escapaba un suspiro. Mis estados de cuenta de ahorro y cuenta corriente parecían reportes de caridad, donde el único beneficiario era la familia de mi hija. «Veamos, Ramiro», murmuré para mí mismo, ajustando mis lentes de lectura en la punta de mi nariz. Academia Montessori, colegiatura para Miguel y Sofía, 24.000 pesos mensuales. Seguro médico familiar, plan premium, Carlos, Patricia y nietos, 17.000 pesos. Seguro de auto del SUV, 3.600 pesos. Pago mensual del auto, 8.200 pesos. Gimnasio Sports World, membresía de Carlos, 4.000 pesos. Me detuve en ese último. 4.000 pesos para que Carlos corriera en una caminadora y se tomara selfies en el espejo, mientras yo regateaba el precio de los jitomates en la Merced, para hacer la comida dominical que rechazó. La ironía era tan amarga que podía saborear la bilis en mi boca. Continué sumando. La luz de su casa que estaba a mi nombre, temporalmente, por 3 años, las cuotas de mantenimiento del edificio donde está la oficina de consultoría de Patricia, que pagué para darle un impulso al inicio, un inicio que ya llevaba media década. La calculadora hacía su ruido característico, imprimiendo el total mensual. Mis ojos se abrieron de par en par. La cantidad que estaba dispersando mensualmente para sostener su fantasía de ser una pareja exitosa era de más de 68.000 pesos. 68.000 pesos. Dinero que venía de la renta de mis locales comerciales en el centro. Fruto de 40 años de levantarme antes del amanecer, quemarme el estómago en la estufa industrial y cargar cajas de verduras. Abrí el cajón inferior, el que cierro con llave. Ahí estaba el documento más importante. La escritura de la casa en la colonia Roma, la casa con el portón azul. El papel amarillento pero firme, con los sellos del registro público de la propiedad, atestiguaba lo que ellos parecen haber olvidado. Propietario, Ramiro Jesús Hernández Morales. No había cláusula de usufructo para ellos. No había contrato de arrendamiento. Solo había un préstamo verbal basado en la confianza y el amor paternal. 2 sentimientos que en ese momento parecían moneda devaluada. Pasé mi mano sobre la firma de mi difunta Guadalupe en la escritura. «Ah, vieja», susurré. «Si estuvieras aquí ya habrías puesto el pie. Siempre dijiste que malcrié demasiado a esa muchacha». La verdad dolía, pero liberaba. No era solo el abuelo que hacía mole. Era el financiador de su vida. Sin mi vejez, su juventud moderna se derrumbaría en 30 días. Carlos no me gritó, porque soy inútil. Gritó porque tenía certeza absoluta de mi sumisión. Confundió bondad con debilidad, y ese fue su error fatal. Me levanté y fui al espejo ovalado en el pasillo. Miré mi reflejo. Cabello blanco cuidadosamente peinado, arrugas profundas alrededor de mis ojos, y boca, manchas de la edad en mis manos. Cualquiera que me ve en la calle ve a un anciano frágil, ve al abuelito. Durante años creí esa imagen.
Después de que cerré la taquería y Guadalupe murió, seguí encogiéndome, seguí aceptando migajas de atención, seguí volviéndome invisible, excepto cuando necesitaban dinero o una niñera. Me convencí de que ese era el orden natural de las cosas. Los viejos sirven a los jóvenes hasta que ya no son útiles para nada. Pero mirando profundamente en mis propios ojos cafés, vi una chispa que pensé que se había apagado. Vi al Ramiro que echó a 2 matones de la taquería con un rodillo en 1982. Vi al hombre que negoció con las autoridades del municipio cuando quisieron tomar nuestro terreno por expropiación. Vi al empresario que manejó 8 empleados y alimentó 200 bocas al día sin dejar que se quemara el arroz. «No moriste, Ramiro», le dije al espejo, mi voz saliendo ronca. «Solo estabas durmiendo». Recordé una vez, hace muchos años, cuando un proveedor de carne intentó entregarme cortes de segunda calidad mientras cobraba precios de primera. Me miró, un hombre joven y bajito, y pensó que podía engañarme. Devolví la carne, cancelé el contrato y regué la voz a todos los otros dueños de restaurantes en la zona. Quebró en 6 meses. Carlos era ese proveedor. Me estaba entregando falta de respeto y cobrando devoción. El sonido de un auto frenando bruscamente frente a la casa me sacó de mi ensoñación. Conocía ese sonido. Era el auto de Patricia. Por supuesto, él la envió. Debe haber llamado llorando, diciendo que lo maltraté, que estoy senil, que perdí la cabeza. Caminé lentamente hacia la sala. No iba a correr. El timbre sonó 1 vez, 2 veces, 3 veces, insistente, nervioso. «Papá, abre, soy yo». Su voz llegó amortiguada a través de la puerta de madera sólida. Respiré profundo, enderecé mi suéter y giré la llave. Abrí la puerta, pero no la abrí de par en par. Me quedé en el espacio, bloqueando la entrada. Patricia estaba con la cara roja, sudando, su cabello despeinado. Se veía cansada, pero sus ojos llevaban una irritación que rara vez vi dirigida hacia mí. «¿Qué te pasa, papá?», disparó sin siquiera decir buenos días. «Carlos me llamó en lágrimas, dijo que le colgaste, dijo un montón de tonterías, perdió la reunión con el cliente. Papá, tuve que cancelar mi videoconferencia». Miré a mi hija, una mujer de 40 años que todavía actuaba como una adolescente a la que le cortaron su mesada. «Buenos días a ti también, Patricia», respondí con calma helada. «Y pidiendo la bendición de tu padre, ¿olvidaste dónde quedó eso?». Ella se congeló, sorprendida. Nunca exigí formalidades. «Bendición, papá», murmuró impaciente tratando de entrar. «Pero explícame qué está pasando. Siempre cuidas a los niños. ¿Por qué este berrinche ahora? ¿Solo porque Carlos estaba estresado el domingo?». «¿Berrinche?», repetí la palabra sintiendo su peso. «¿Llamas berrinche cuando me echan del portón de la casa que compré, frente a todo el vecindario, con una cazuela de comida caliente en mis manos?». «Ay, papá, no seas tan dramático». Él medio se disculpó. Explicó que el domingo es nuestro día de descanso. Tienes que entender nuestro ritmo. Trabajamos muy duro. Trabajé toda mi vida, Patricia, y nunca traté a nadie como basura. Nadie te trató como basura. Ella levantó la voz. Solo eres demasiado sensible por tu edad. Carlos dijo que hablaste de cortar dinero. ¿Qué es eso? Sabes que estamos en un momento delicado. El mercado está difícil ahora mismo. Ahí estaba. La verdadera razón de la visita no era preocupación por mi salud mental o emocional. Era pánico financiero. Crucé mis brazos, la miré, no como padre, sino como el dueño de taquería, evaluando a un cliente que se fue sin pagar la cuenta. «Patricia, vete a casa y cuida a tu marido y a tus hijos». «¿Qué? ¿No me vas a dejar entrar?». «No, hoy no. Estoy ocupado». «¿Ocupado con qué?».
Estás retirado. Estoy ocupado revisando mi contabilidad y descubrí que he estado haciendo inversiones de alto riesgo con cero retorno. Ella frunció el ceño, confundida. El lenguaje de negocios viniendo de su papá, que hace mole, la desorientó. Papá, basta. Hablemos bien. Carlos está molesto. Dijo que lo humillaste por teléfono. Dije la verdad, hija mía. Si la verdad humilla, el problema no está en mi boca, está en sus vidas. ¿De verdad nos vas a dejar colgados con los niños hoy? Sí. Tus padres, Patricia, hiciste tu cama. Ahora acuéstate en ella. ¿No es así el dicho? Resuélvanlo. Contraten una niñera. Paguen con el dinero de su éxito. Estás actuando extraño. Ella dio un paso atrás, mirándome como si fuera un extraño. Pareces frío. No estoy frío, Patricia. Soy justo. Y la justicia puede ser lenta, pero no falla. Ahora vete antes de que tu auto bloquee la entrada del vecino. Cerré la puerta lentamente. No la azoté. El clic de la cerradura fue suave, pero definitivo. Apoyé mi frente contra la madera fresca de la puerta y cerré los ojos por un segundo. Mi corazón dolía. Ver a mi hija así, tan ciega, tan dominada, era una herida abierta. Pero sabía que si cedía ahora, si abría la puerta y ofrecía café y un cheque, estaría condenando a ambos. A ella a ser una dependiente eterna, a mí a ser una víctima eterna. Volví a la oficina. La adrenalina de la confrontación me dio claridad. Agarré mi directorio telefónico, ese viejo con la portada negra y pestañas del alfabeto en el lado. Busqué la letra M. Martínez. El licenciado Martínez era un abogado de la vieja escuela. Comió en mi taquería durante 15 años. Le encantaban mis enchiladas verdes con crema. Siempre me decía: «Don Ramiro, usted es el mejor administrador que conozco. Si necesita algo legal, solo llame». Se retiró de las cortes, pero mantenía una pequeña oficina en su casa, solo para casos que involucraban amigos y familia. Marqué el número. Sonó 3 veces. Residencia Martínez. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Está disponible el licenciado Martínez? Habla Ramiro de la taquería. Ramiro, qué gusto. Su inconfundible voz áspera calentó mi oído. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Todavía puedo oler sus enchiladas. ¿A qué debo el honor? Licenciado, necesito una consulta y necesito que sea rápida. ¿Pasó algo grave, mi amigo? Digamos que necesito hacer una limpieza de primavera, licenciado, y hay mugre que solo sale con aviso legal. Entiendo. Su tono cambió. Se volvió profesional, pero cómplice. ¿Es sobre las propiedades comerciales? Es sobre todo. Propiedades, donaciones, pagos recurrentes. Quiero revisar todo con lupa. Quiero saber cuáles son mis derechos sobre una propiedad siendo usada por terceros sin contrato. Y quiero cancelar cargos automáticos sin aviso previo. ¿Eso me causará problemas legales? Se rió al otro lado de la línea, una risa seca. Si el dinero es suyo y la cuenta es suya, puede cancelar lo que quiera cuando quiera, Ramiro. En cuanto a la propiedad, si la escritura es suya, el techo es suyo. ¿Quiere agendar una cita? ¿Puede venir hoy a las 4:00 p.m.? Haré ese pan de elote cremoso que le gusta. Ahí estaré a las 4:00 con mi portafolio y mi apetito, como siempre. Colgué el teléfono y miré el reloj. Eran las 11:00 a.m. Tenía tiempo. Fui a la cocina, no para cocinar para ellos, sino para preparar el terreno para mi defensa. Mientras batía los huevos para el pan de elote del licenciado Martínez, mi mente trazaba el plan. Primero, el corte financiero, el choque inmediato. Ellos viven al límite, gastan todo lo que ganan y lo que yo les doy. Sin mi contribución, las facturas empezarán a aparecer en días. Segundo, la casa. No iba a desalojarlos mañana. No soy un monstruo,
pero necesitaban saber que viven ahí como un favor, que el techo sobre sus cabezas tiene un dueño, y ese dueño exige respeto. Tercero, rescatar a Patricia. Sí, porque en el fondo todo esto era para salvarla a ella también. Necesitaba convertirse en mujer. Y te vuelves adulto en la dificultad, no en la sombra de mami. Mientras el pan de elote se horneaba, perfumando la casa con el olor a maíz y mantequilla, accedí a la aplicación del banco en mi teléfono. Mis nietos me enseñaron cómo usarla hace 2 años, pensando que les facilitaría la vida para que yo les enviara dinero. Pocos sabían que me estaban dando el arma del crimen. Entré al área de cargos automáticos. La lista era larga. Respiré profundo. Mi dedo se cernió sobre la opción de cancelar el colegio de los niños. Dudé. Eran mis nietos, Miguel, Sofía. No tenían la culpa. Pero recordé el grito de Carlos. Recordé el silencio de Patricia. Si seguía pagando el colegio, estaría pagando para que continuaran despreciándome. Que ellos peleen para mantener ese estándar, o los inscriban en un colegio que su presupuesto pueda pagar. Hice clic en cancelar. Confirmé la contraseña. Transacción completada exitosamente. Hice lo mismo con el seguro médico. Transacción completada exitosamente. Con el seguro del auto. Transacción completada exitosamente. Con cada confirmación en la pantalla, sentí un peso levantándose de mis hombros y un escalofrío en mi estómago. Era el escalofrío de la libertad. Cuando saqué el pan de elote del horno, dorado y humeante, me sentí renovado. Puse el mantel de encaje en la mesa y preparé café fuerte. A las 4:00 p.m. en punto, sonó el timbre. No era el timbre impaciente de mi hija, era un timbre educado y breve. Abrí la puerta y ahí estaba el licenciado Martínez, en un traje gris con su portafolio de cuero, sonriendo. Ramiro, el olor de ese pan de elote llega a la esquina. Entre, licenciado. Tenemos mucho trabajo por delante. Entró y cerré la puerta. Afuera, el sol comenzaba a ponerse, proyectando largas sombras sobre la calle. Dentro de la casa, sin embargo, todo se estaba volviendo muy claro. El abuelito bueno se había ido de paseo y no tenía tiempo de regresar. Quien estaba sentado en la mesa ahora era Ramiro Hernández, y estaba listo para presentar la cuenta. Si aún no lo has hecho, asegúrate de suscribirte a los consejos del abuelo y presiona la campanita de notificaciones. Compartimos historias como esta cada semana para ayudarte a navegar desafíos familiares con sabiduría y fortaleza. El licenciado Martínez se limpió la comisura de la boca con la servilleta de papel, elogiando el pan de elote por 3.ª vez, mientras yo releía el documento que había redactado justo ahí en mi mesa de cocina. Su letra era elegante, hermosa, del tipo que casi no se ve en estos días. El membrete le daba un aire de seriedad que hizo que mi estómago se congelara, pero de buena manera, como cuando estás a punto de caer en una montaña rusa. ¿Estás seguro, Ramiro?, preguntó quitándose sus lentes y mirándome a los ojos. El aviso formal de terminación de comodato es una advertencia formal. Tendrán 30 días para desocupar la propiedad o formalizar un contrato de arrendamiento en sus términos. Esto va a causar un terremoto en la familia. Tomé un sorbo de mi café, que ya estaba frío. El terremoto ya ocurrió, licenciado. Fue el domingo cuando mi corazón se agrietó en la banqueta. Ahora solo estamos recogiendo los escombros para construir algo sólido. Puede enviarlo. Firmé el papel. El bolígrafo azul se deslizó suavemente. No temblé. Era la misma mano que firmó los cheques para la Universidad de Patricia. La misma mano que la sostuvo cuando tenía fiebre a los 5 años. Ahora era la mano que firmaba la carta de emancipación, de ella y mía. Muy bien.
Martínez puso los papeles en su portafolio de cuero. Lo presentaré en el registro mañana por la mañana. El notificador debería entregarlo el lunes o martes. Hasta entonces, silencio absoluto, licenciado. Silencio absoluto, Ramiro. Las palabras sueltas hunden barcos. Cuando se fue, la casa se volvió silenciosa otra vez, pero el aire parecía más ligero. En los días siguientes, miércoles y jueves, seguí mi rutina con disciplina militar, pero hice un cambio importante. En lugar de quedarme en casa esperando que sonara el teléfono, salí. Fui a la peluquería de la esquina. Me hice un corte fresco, un estilo que Carlos diría que era demasiado joven para mí, pero que encontré poderoso. Durante esos días, mi celular vibró algunas veces. Eran mensajes de Patricia. «Papá, el banco rechazó el cargo del colegio de los niños. ¿Cambiaste tu contraseña?» «Papá, la compañía de seguros envió un aviso de cancelación. Debe ser un error en su sistema, ¿verdad?» «El seguro médico no pasó. Necesitas revisar esto urgentemente. Sofía tiene cita con el alergólogo la próxima semana». Leí los mensajes, los dejé en visto y no respondí. Dejé que las 2 palomitas azules de WhatsApp brillaran en sus pantallas como 2 ojos brillando en la oscuridad. Su confusión debe haber sido enorme. No podían concebir que yo hubiera hecho esto a propósito. En sus cabezas malcriadas, solo podía ser un error bancario, una clonación de tarjeta, una falla técnica. El abuelito nunca haría eso. La mejor parte de mi ejecución silenciosa, sin embargo, no fue la cancelación de los cargos. Fue la visita que hice el jueves por la tarde al centro. Tengo 2 propiedades comerciales ahí. Una es una ferretería rentada por el señor Chen desde hace 20 años. La otra es una papelería. Durante 5 años había instruido a los inquilinos a depositar la renta directamente en la cuenta del negocio de consultoría de Patricia, como una forma de ayudarla a iniciar el negocio. Entré a la ferretería. El olor a metal y aceite trajo recuerdos de Guadalupe, quien amaba ese lugar. «Ramiro, qué milagro». El señor Chen salió de la parte trasera, limpiándose las manos en un trapo. «Patricia no vino hoy». «Chen, no vine por Patricia. Vine a hablar de negocios». «¿Negocios? Pero el contrato está al día, Ramiro. Deposité el día 5 en la cuenta de la muchacha, como siempre». Sonreí, una sonrisa tranquila y peligrosa. «Lo sé, Chen, eres un reloj, pero a partir del próximo mes la cuenta cambia». Saqué de mi cartera una tarjeta con los detalles de mi cuenta personal en Banorte. «De ahora en adelante, el depósito va aquí, directo al propietario, sin intermediarios». Él tomó la tarjeta, la miró, frunció el ceño, pero asintió. «¿Pasó algo con Patricia? ¿Quebró su negocio?» «No, Chen. Digamos que el manantial se secó y ella va a necesitar aprender a cavar su propio pozo. Avísele a la gente de la papelería también, por favor». Salí de la tienda sintiendo el sol de la tarde en mi cara. Esas rentas sumaban casi 36.000 pesos. Era el dinero que pagaba el pago del auto de lujo de Carlos y sus cenas caras los fines de semana. Acababa de cerrar la llave principal. Y lo mejor de todo, solo lo notarían el día 5 del próximo mes, o cuando el gerente del banco llamara sobre su sobregiro. El viernes llegó con un clima bochornoso. Estaba en la sala leyendo una novela de misterio. Me gusta ver cómo los detectives arman las pistas cuando escuché el sonido de su auto. No era el sonido de una visita dominical. Era un frenazo brusco, llantas rechinando en el asfalto. Miré por la rendija de la cortina. Patricia salió del auto, azotando la puerta. No llevaba ropa de negocios. Llevaba camiseta y shorts, su cara roja de alguien que no había dormido bien.
Carlos salió del otro lado sin su cabello usual peinado con gel, luciendo despeinado y 10 años mayor que la semana pasada. El timbre sonó una vez, largo. Respiré profundo. Tranquilo, Ramiro. Tú eres el que controla el tablero, pensé. Caminé hacia la puerta sin prisa. La desbloqueé y la abrí. ¡Papá! Patricia casi gritó, invadiendo la sala sin pedir permiso. Carlos vino justo detrás con sus brazos cruzados y una mirada que mezclaba furia e incredulidad. «Buenas tardes a ambos», dije, cerrando la puerta y apoyándome en ella. «¿Café? ¿Café? ¿Estás bromeando?» Carlos explotó. ¿Viste el caos en que se convirtió nuestra semana? El seguro médico se canceló. Tuve que pagar la cita de Sofía de mi bolsillo. 4.000 pesos, Ramiro. ¿Y el colegio, papá? Patricia paseaba de un lado a otro en la sala, pasándose las manos por el cabello. La directora me llamó exigiendo el pago. ¡Qué vergüenza! Dije que era un error bancario, que mi padre nunca dejaría de pagar. No fue un error bancario. Mi voz salió firme, cortando su histeria como un cuchillo afilado. Se detuvieron. El silencio cayó en la habitación, pesado como plomo. Patricia me miró, parpadeando, tratando de procesar la información. ¿Qué quieres decir? Lo cancelé yo, Patricia. Fui yo. Cancelé el colegio, el seguro médico, el seguro del auto y la membresía del gimnasio de Carlos. La boca de Carlos se abrió, pero no salió sonido. Parecía un pez fuera del agua. «Tú has perdido la cabeza», Patricia susurró horrorizada. «Sabes que no podemos absorber estos costos ahora. El negocio está en una fase difícil». «El negocio ha estado en una fase difícil durante 5 años, hija mía, y seguirá siendo difícil mientras tengas un padre que pague tus cuentas». «Esto es crueldad», gritó Carlos, apuntándome con el dedo. «Esto es venganza. Solo porque no te quise ahí el domingo, estás castigando a tus nietos por mi cansancio». Caminé hacia el sillón y me senté. Crucé las piernas. La postura de alguien recibiendo visitas, no alguien siendo el acusado en un juicio. «Siéntate, Carlos. Estás demasiado nervioso». «No me voy a sentar. Quiero saber cómo vas a arreglar esto». «No voy a arreglar nada. Lo que está roto no son los pagos. Es su sentido de la vergüenza». «Papá». Patricia se acercó, tratando de usar ese tono de voz que usaba cuando quería dinero de adolescente. «Papá, mira lo que estás haciendo. Somos tu familia. El domingo es un día de descanso. Cometimos un error al gritar. Está bien, nos disculpamos. Pero dejarnos sin apoyo, cortando todo, así sin aviso». «Sin aviso». Dejé escapar una risa seca. «El aviso se dio el domingo, Patricia. Cuando azotaste el portón en mi cara, dijiste fuerte y claro: no te necesitamos, solo lo que traes». «Bueno, dejé de traer». «Pero tienes dinero», argumentó Carlos como si eso fuera su derecho. «Las rentas del centro, eso es lo que mantiene las cosas a flote en nuestra casa». Ah, todavía no sabía. Guardé esa información como carta de triunfo final para este momento. «¿Las rentas del centro?», pregunté inocentemente. «El dinero del señor Chen y la papelería. Al menos no te metiste con eso, ¿verdad? Porque el pago del auto vence el día 10, y estoy contando con ese depósito». Miré mis uñas, fingiendo desinterés. «Entonces, hijo, creo que mejor vende el auto o renegocia con el banco, porque el señor Chen y la papelería ya fueron notificados. El dinero ahora va a mi cuenta». Patricia se puso pálida. El color se drenó de su cara tan rápido que pensé que se iba a desmayar. Los ojos de Carlos se abrieron de par en par, el shock dando paso al pánico real. «¿Tomaste el dinero del negocio?», ella tartamudeó. «Tomé el dinero que era mío, Patricia, que te dejé usar por bondad. Pero la bondad terminó el momento en que me convertí en una molestia».
¿Quieres destruir mi matrimonio? Carlos comenzó a llorar. Pero esta vez no era manipulación, era miedo. Sin el dinero de las rentas y sin que pagues los costos fijos, nuestra vida de príncipes se acabó de convertir en calabaza a medianoche. No quiero destruir nada, hijo. Al contrario, les estoy dando la oportunidad de oro de ser verdaderamente independientes. ¿No es eso lo que publicas en Instagram? Pareja emprendedora, dueños de su propio destino. Bueno, ahora es el momento de probarlo. Patricia cayó en el sofá con sus manos en su cara. Parecía una niña asustada del mundo real. Papá, no puedes hacer esto. Tenemos la casa que mantener, el predial, el mantenimiento de la alberca. La mención de la casa hizo que una sonrisa irónica brotara en mis labios. Estaban preocupados por el mantenimiento de la alberca. Pocos sabían que la alberca ni siquiera sería su problema pronto. La casa, murmuré, mirando alrededor de mi sala. Simple pero digna. ¿En serio? ¿Esa casa es muy cara? Tal vez es demasiado grande para quienes ni siquiera pueden pagar su propia luz. ¿Qué quieres decir con eso? Carlos levantó la cabeza, sus ojos hinchados olfateando el peligro. Su instinto era más agudo que el de Patricia. Quiero decir que la llave se cerró, Carlos. Secó, terminó, se acabó. De ahora en adelante, si quieren comer mole, tendrán que comprar el pollo y el chocolate. Y si quieren que cuide a mis nietos, tendrán que invitarme con respeto, no convocarme como a una criada. Eres un viejo amargado. Carlos escupió las palabras levantándose. Vámonos, Patricia. No me voy a quedar aquí escuchando esto. Lo resolveremos. No necesitamos tus migajas. Migajas de 68.000 pesos al mes, corregí con calma. Buena suerte encontrando esas migajas en la calle. Patricia se levantó, mirándome con un profundo dolor. Se sentía traicionada. Ella, quien me traicionaba cada día con su indiferencia, ahora se sentía la víctima. Nunca esperé esto de ti, papá. Nunca. Y yo nunca esperé tener una hija que dejara que su marido humillara a su padre en el portón. Patricia, la vida está llena de sorpresas. Caminaron hacia la puerta. Carlos salió pisando fuerte, golpeando sus pies como un niño con berrinche. Patricia se detuvo en el umbral, miró atrás una última vez, tal vez esperando que dijera, «Es broma, vuelvan». Pero permanecí sentado, mi postura erguida, sosteniendo mi libro. «Cierra la puerta cuando salgas, por favor», solo dije. Ella salió y azotó la puerta. El sonido resonó por la casa, pero esta vez no me sentí solo. Me sentí completo. Fui a la ventana y vi su auto irse derrapando, llantas rechinando otra vez. Estaban furiosos, desesperados, sin saber a dónde correr. La primera fase del plan estaba completa. Lo sintieron en sus carteras, sintieron la falta de la red de seguridad, pero todavía pensaban que tenían un techo seguro. Todavía pensaban que la casa con el portón azul era suya por derecho divino. Miré el calendario en la pared de la cocina. Hoy era viernes. La oficina del registro ya debería haber procesado la solicitud del licenciado Martínez. El notificador no trabaja los fines de semana, pero el lunes. Ah, el lunes. Volví a mi café, que ahora podía tomar caliente y en paz. No les había cortado las alas, como pensaba Carlos. Solo había dejado de ser el viento que los mantenía artificialmente en el aire. Ahora tendrían que batir sus propias alas o estrellarse contra el suelo. Y el lunes, cuando su timbre sonara, no sería el abuelo con mole. Sería la realidad vestida de notificador, trayendo una carta que cambiaría la dirección de su destino para siempre. Estamos llegando a un momento crítico en esta historia. Por favor, toma un segundo para darle like a este video
si estás disfrutando el viaje de don Ramiro. Tu apoyo significa todo. El fin de semana se arrastró como una tortuga coja para ellos, imagino, pero para mí pasó en un suspiro de paz que no había sentido en décadas. El sábado fui al tianguis, compré unos tacos de carnitas y jugo de naranja recién exprimido. Conversé con la señora Rodríguez en el puesto de verduras y me reí de historias sobre sus nietos. ¿Y el domingo? Ah, el domingo. Esta vez no me desperté al amanecer para hacer mole. Me desperté a las 8:00. Hice mi pan tostado con mantequilla y pasé el día escuchando mis discos de José Alfredo Jiménez al volumen que quise. El domingo es un día de descanso, después de todo. Solo estaba siguiendo al pie de la letra la regla que mi yerno había establecido con tanto fervor. Pero el lunes amaneció con una energía diferente. El cielo era de ese azul limpio de invierno, frío y cortante. Sabía que el notificador, el señor González, un hombre serio y puntual que trabaja con el licenciado Martínez, tocaría el portón azul en la colonia Roma alrededor de las 9:00 am. Me quedé en la sala tejiendo una bufanda. No tenía prisa por terminar, con mi celular en la mesa de centro. No necesitaba mirar el reloj. El teléfono sonando sería mi campana. Fueron las 9:15 cuando el dispositivo vibró y sonó. El nombre hija Patricia brilló en la pantalla. Lo dejé sonar hasta que fue al buzón de voz. Sonó de nuevo inmediatamente. Y de nuevo. En el cuarto intento, el teléfono fijo también comenzó a gritar. La orquesta de la desesperación estaba afinada. Me levanté lentamente, dejé el tejido en la canasta y fui al teléfono fijo. Residencia Ramiro Hernández. Contesté con la voz plácida de alguien que contesta a un vendedor telefónico. «Papá, por Dios, ¿qué es esto que llegó aquí?» La voz de Patricia estaba chillona, bordeando la histeria. En el fondo, escuché los gritos enojados de Carlos. «Buenos días, Patricia». «¿Este qué, papá?» Un hombre de traje entregó un sobre con membrete. Dice aquí: «Aviso formal de terminación de contrato de comodato». «Papá, ¿nos estás desalojando? ¿Esto es real? ¿Has perdido la cabeza?» «No he perdido la cabeza, hija mía. Al contrario, creo que finalmente la encontré. Si lees el documento, sabes que no estoy desalojando a nadie hoy. Solo estoy formalizando nuestra situación de bienes raíces». ¿Formalizando? «Papá, hay un plazo aquí. 30 días. 30 días para desocupar o firmar un contrato de arrendamiento a valor de mercado. ¿Tienes idea de lo que estás haciendo?» «Sí, Patricia, tengo plena conciencia. Si quieres hablar sobre los términos, estoy en casa. Pero ven calmada. Si vienes gritando como lo hiciste el viernes, ni siquiera abriré el portón». Colgué. Mi corazón latió un poco más rápido. Lo admito, no es fácil hacer esto con una hija. El instinto de un padre es proteger, cubrir, alimentar. Pero el instinto de supervivencia, mi supervivencia y su dignidad, hablaba más fuerte. Ahora, como decía mi difunta Guadalupe, la medicina amarga es la que cura la enfermedad fea, y la enfermedad ahí era ingratitud crónica. 40 minutos después, su auto se estacionó frente a mi casa. Esta vez no hubo frenazo brusco. Salieron del vehículo como caminando al patíbulo. Patricia sostenía el sobre amarillo como si fuera una bomba de tiempo. Carlos llevaba lentes oscuros, probablemente para ocultar sus ojos hinchados, y apretaba su portafolio contra su cuerpo con fuerza, sus nudillos blancos. Abrí la puerta antes de que tocaran el timbre. Indiqué el sofá con un movimiento de cabeza. Entraron en silencio. La atmósfera en la sala era pesada. Olía a miedo e incredulidad. Patricia colocó el papel en la mesa de centro, alisando los pliegues con su mano temblorosa. «Papá, papá», comenzó, su voz fallando.
Me miró, y por primera vez en años vi miedo en sus ojos. No el miedo de perder su mesada, sino el miedo real de una persona que se da cuenta de que el suelo desapareció. ¿Hablabas en serio? Me senté en mi sillón, crucé las piernas y enderecé mi camisa. La postura de alguien recibiendo visitas, no alguien que es el acusado en un juicio. El licenciado Martínez no suele bromear en el trabajo, Patricia. El documento es real. La casa donde viven es mi propiedad, adquirida con el sudor de mi trabajo y el de tu madre. Han vivido ahí durante 8 años sin pagar un centavo. Ni renta, ni predial, y últimamente ni siquiera respeto. Pero la casa era nuestra. Carlos se quitó los lentes oscuros. Sus ojos estaban inyectados de sangre, maquillaje corrido. Nos la diste cuando nos casamos. Nunca les di la casa, Carlos. Les presté el uso. Hay una enorme diferencia legal y moral entre dar y prestar. La presté para que pudieran ahorrar dinero, estabilizarse. Pero en 8 años lo que vi fueron cambios de auto cada año, viajes a resorts, ropa de diseñador y mi cuenta bancaria encogiéndose. Pensábamos que algún día la traspasarías al nombre de Patricia, murmuró Carlos. La arrogancia reemplazada por genuino shock. Pensaron mal. La herencia es lo que dejas cuando mueres. Estoy muy vivo, Carlos, y planeo quedarme vivo y solvente por muchos años más. Patricia tomó el papel de nuevo, leyendo una cláusula específica. Papá, dice aquí, valor de renta estipulado en 36.000 mensuales. Papá, sabes que no podemos pagar eso, especialmente ahora que cortaste las rentas del centro y los pagos de las facturas. Lo sé, Patricia. Hice las cuentas. Sé exactamente cuánto ganan y cuánto gastan en apariencias. Entonces, ¿qué quieres? ¿Que vivamos debajo de un puente con tus nietos? Ella apeló, su voz ahogada. ¿Es eso? ¿Es esta tu venganza? ¿Ver a Miguel y a Sofía en la calle? Respiré profundo. Esta era la parte más difícil, el chantaje emocional usando a los niños. Pero estaba preparado. No seas dramática, Patricia. Nadie va a vivir debajo de un puente. Son jóvenes, saludables y tienen profesiones. Lo que no tienen es el nivel de vida que yo estaba sosteniendo. Si no pueden pagar la renta de esa casa, que es una casa de 4 recámaras, con alberca en un buen vecindario, entonces deberían mudarse. ¿Mudarnos a dónde?, preguntó Carlos, el pánico volviendo a su voz. A donde su dinero lo permita, hijo. Hay muy buenos departamentos de 2 recámaras en Iztapalapa. La renta ahí corre alrededor de 19.000 pesos. Es un vecindario digno para gente trabajadora. ¿Iztapalapa? Carlos hizo una cara de horror, como si hubiera sugerido un basurero. ¿Quieres que saque a mis hijos del colegio Montessori? ¿Que los saque de la casa con alberca y nos mudemos a un departamento de bloque en Iztapalapa? ¿Quieres arruinar mi vida social? ¿Qué le voy a decir a mis amigos? Dejé escapar una risa corta, sin humor. Ah, Carlos, tu preocupación es qué decirle a tus amigos. Diles la verdad. Diles que el manantial se secó. Diles que el viejo inútil se cansó de financiar al caballero. O miente. Di que decidieron adoptar un estilo de vida minimalista. Está de moda, ¿no? Él se levantó, paseando de un lado a otro, las manos en su cabeza. Esto es una locura, Patricia. Di algo. Tu papá perdió la razón. No puede desalojarnos. Tenemos derechos. Derechos de posesión, algo. No hay derechos de posesión en un préstamo verbal de comodato, Carlos. Corté secamente. El licenciado Martínez ya dejó todo bien amarrado. Y si intentas pelearlo en las cortes, tengo recibos de todos los pagos que hice por ustedes durante todos estos años. Puedo reclamar ingratitud y cobrar retroactivamente. ¿Quieres llamar mi farol? Patricia enterró su cabeza en sus manos.
Estaba llorando ahora, un llanto silencioso de derrota. —¿Por qué, papá? —preguntó sin levantar su cara. —¿Todo esto por el grito del domingo? ¿Todo por un grito? No, hija mía, no fue solo el grito. El grito fue solo el despertador que me despertó de un sueño profundo. Me incliné hacia adelante, hablando gentilmente pero con firmeza. Esto es porque crié a una mujer débil, Patricia, y la culpa es mía. Hice tu vida tan fácil que te quité la capacidad de luchar. Te convertí en una dependiente eterna. Estoy haciendo esto ahora porque te amo. Porque si muero mañana, quebrarás en una semana. Necesitas aprender a ser la cabeza de tu familia, no la hija del dueño de la taquería. Ella levantó su cara, sus ojos rojos fijos en los míos. Había dolor ahí, sí, pero también había en el fondo una chispa de comprensión. O tal vez era solo el shock de la realidad tocando la puerta. Carlos, sin embargo, no estaba listo para lecciones morales. Estaba enfocado en la pérdida material. Y el plazo, 30 días es muy poco. ¿Cómo vamos a encontrar un lugar? ¿Hacer la mudanza? No puedes darnos más tiempo. 6 meses. 30 días, Carlos. El reloj comienza hoy. Tienen 2 opciones. Firmar el contrato de arrendamiento conmigo y comenzar a pagar el día 5 del próximo mes. O entregar las llaves. Y si entregan las llaves, quiero la casa pintada y sin agujeros en las paredes como se las di. Eres un monstruo, él siseó, agarrando su portafolio. Nunca te perdonaré por esto. Nunca. Y no creas que verás a los nietos pronto. Carlos, Patricia gritó, levantándose del sofá. Su grito nos sobresaltó. Era la primera vez que la escuchaba levantar la voz hacia él. ¡Cállate! Él se detuvo, la boca abierta, mirando a su esposa como si fuera una extraña. «No vas a usar a mis hijos como fichas de negociación», dijo Patricia, su voz temblando pero firme. Se giró hacia mí. «Papá, lo resolveremos. No sé cómo, pero lo haremos». «Sé que lo harán, hija mía. Eres inteligente, eres consultora. Solo estabas cómoda». Patricia tomó el documento de la mesa. El papel parecía pesar 1 tonelada en su mano. «No podemos pagar $36,000», admitió, su voz baja. «El negocio no ha estado generando eso libre para mí en meses. Hemos estado viviendo de tu dinero, papá. Esa es la verdad». «Lo sé». «Vamos a tener que irnos. Vamos a tener que ir a un lugar más pequeño. Vender el auto». «Es un comienzo, Patricia. Vender el auto paga las deudas inmediatas. Un departamento más pequeño reduce el costo fijo. Así es como funciona la vida para la mayoría de las personas». Carlos comenzó a llorar de nuevo, ahora un llanto de pura lamentación. «Dios mío, qué vergüenza. ¿Qué dirá la gente de nosotros?» «Nadie paga tus cuentas, Carlos», dije. «Las opiniones de otras personas no llenan el refrigerador. Aprende eso y serás un hombre más feliz». Patricia miró a su marido, luego a mí. Se veía exhausta, envejecida, pero extrañamente más sólida que cuando entró. La ilusión había terminado. La niña había sido expulsada del paraíso artificial y ahora tenía que caminar en tierra firme. Buscaremos un lugar esta semana», dijo. «Lo siento, papá, por el domingo y por todo lo demás». No respondí inmediatamente. Miré a esa mujer de 40 años, mi única hija, y sentí un dolor delgado en mi pecho, mezclado con un orgullo extraño. Estaba aceptando la derrota, y aceptar la derrota es el primer paso para construir una victoria real. «Acepto tu disculpa, Patricia, pero el plazo continúa. Día 30. Quiero las llaves o el contrato firmado». Caminaron hacia la puerta. Carlos no miró atrás. Salió pisando fuerte, murmurando cosas que preferí no escuchar. Patricia se detuvo en el umbral,
sosteniendo el aviso formal contra su pecho. ¿Todavía harás mole los domingos?, preguntó con una sonrisa triste y vacilante. La miré, sorprendido por la pregunta. Era un intento de conexión, un intento de saber si, a pesar de todo, yo todavía era su papá. El domingo, no sé, Patricia, respondí, apoyando mi mano en el marco de la puerta. El domingo ahora es mi día de descanso, pero tal vez un martes, si me invitas con anticipación, y si la nueva casa tiene estufa. Ella asintió, tragó saliva con dificultad y se fue. Cerré la puerta y apoyé mi espalda contra ella, dejando salir el aire que no me di cuenta que estaba reteniendo. Mis piernas temblaron un poco. No es fácil ser el verdugo de tu propia familia. Fui a la ventana y vi su auto irse. Esta vez manejaban lentamente. No había prisa ni ira explosiva. Había el peso de la realidad. Volví a la sala y miré alrededor. Mi casa estaba silenciosa pero no vacía. Estaba llena de mi presencia, mis elecciones. Miré la foto de Guadalupe en el estante. ¿Ves, vieja?, murmuré al retrato. La muchacha finalmente va a tener que crecer. Tardó, pero ya está hecho. El teléfono sonó de nuevo. Era el licenciado Martínez. Entonces, Ramiro, el notificador me dijo que entregó. ¿Ya te contactaron? Acaban de irse, licenciado. El shock fue grande. Carlos casi tuvo un ataque. Pensó que era el fin del mundo irse a vivir a Iztapalapa. Se rió al otro lado de la línea. El mundo termina y se reinicia varias veces en una vida, mi amigo. Hiciste lo correcto. ¿Firmarán? ¿Se irán? Se van a ir. Van a tener que bajar de sus tacones altos y poner los pies en el suelo. Patricia va a vender el auto y buscar un departamento que quepa en su presupuesto real. Eso es sorprendente. Pensé que pelearían. Intentarían quedarse en la casa. Patricia no va a pelear. Despertó, Martínez. Dolió, pero despertó. Quité la alfombra y ella descubrió que tiene piernas. Ahora veamos si aprende a caminar. ¿Y cómo te sientes?, pensé por un momento. ¿Cómo me sentía? Había tristeza, por supuesto. A nadie le gusta ver a su hijo luchando. Pero había una sensación de limpieza, de orden restaurado. Ya no era el viejo con el mole que servía para tapar agujeros. Era Ramiro, dueño de propiedades, padre y hombre de su palabra. Me siento ligero, licenciado. Me siento como si me quitara un zapato apretado después de caminar todo el día. Colgué el teléfono y fui a la cocina. Abrí el refrigerador y saqué ingredientes para mi comida. No iba a cocinar para 30 albañiles ni para una familia ingrata. Iba a hacer arroz con mole solo para mí, con el vino tinto que Patricia me regaló para Navidad hace 2 años y que había estado guardando para una ocasión especial. Mientras picaba la cebolla, pensé en el futuro. La casa en la colonia Roma estaría vacía pronto. Tal vez la rentaría, tal vez la vendería y viajaría a la costa este. Algo que Guadalupe siempre quiso hacer y nunca hicimos por la taquería. El dinero de la renta, la tarifa real de mercado sería mío, completamente mío. La tiranía del yerno había terminado. La explotación de mi hija había terminado. Y lo más importante, mi complicidad había terminado. Corté la cebolla en cubos perfectos sin llorar. Las lágrimas ya habían sido gastadas el domingo pasado. Hoy solo tenía apetito. Apetito por mi propia vida, que a los 75 años parecía estar apenas comenzando verdaderamente. Pero sabía que la historia no terminaba ahí. Su mudanza sería la prueba real. Carlos no aceptaría la caída de nivel sin pelea, y Patricia tendría que sostener una responsabilidad que nunca había sostenido antes. Y yo estaría mirando desde primera fila, listo para ayudar si era necesario, pero nunca más para cargar a nadie en mi espalda.
El timbre sonó de nuevo. Me sorprendió. No esperaba a nadie más. Limpié mis manos en mi delantal y fui a contestar. Era la vecina, doña Esperanza, la chismosa. Estiró el cuello, tratando de ver dentro de mi sala. «Ramiro, ¿todo bien?» Vi el auto de Patricia salir con cara de velorio y ese hombre de traje más temprano. ¿Pasó algo trágico? ¿Murió alguien? Le sonreí, una sonrisa amplia y completa. Sí, alguien murió, Esperanza. Ella abrió los ojos, su boca formando una O perfecta, lista para regar la noticia. «¡Santo Dios! ¿Quién murió?» «Murió el viejo tonto, Esperanza», respondí sosteniendo la puerta. «Y nació un hombre que no le debe explicaciones a nadie. Que tenga buen día, querida». Cerré la puerta en la cara de la curiosidad, sintiendo un placer casi infantil. Volví a mi mole, tarareando junto con la radio. La vida, después de todo, tiene el sazón que tú le das, y la mía ahora sería picante. 3 meses después. La cremallera de mi maleta se cerró con un sonido nítido, sellando no solo mi ropa de lino y protector solar, sino también una fase de mi vida que quedaba atrás. Miré alrededor de mi recámara. La luz de la mañana entraba suavemente por la ventana, iluminando el boleto de avión impreso en la cómoda. Destino, Puerto Vallarta. Habían pasado 3 meses desde aquel domingo fatídico del mole. 3 meses que parecían 3 años, tal fue la transformación. La casa en la colonia Roma, ese monumento al ego de mi hija y mi yerno, ya no estaba ocupada por ellos. Renté la propiedad a una clínica dental. El contrato fue firmado hace 2 semanas, con un valor que Carlos consideraría un insulto, pero que el doctor Williams, el nuevo inquilino, pagó sonriendo. El dinero de la primera renta ya estaba en mi cuenta, sumándose a los ingresos de las propiedades del centro. Pero, curiosamente, ver el saldo bancario crecer no era mi mayor alegría. Mi mayor victoria estaba en el silencio de mi teléfono, que ya no sonaba por demandas de pago de colegio o seguro, y en la paz de saber que finalmente todos estaban cargando su propia cruz. Bajé con mi maleta de mano. El taxi al aeropuerto llegaría en 2 horas, pero antes tenía una cita. Una cita que yo mismo programé, en mis términos, no una convocatoria de último minuto para ser niñero. Era domingo, e irónicamente iba a almorzar en casa de mi hija. El viaje en Uber al barrio de Iztapalapa fue tranquilo. El conductor me dejó frente a un edificio viejo, uno sin portero las 24 horas, con azulejos cayéndose de la fachada. No era el lujo de la privada cerrada, pero era honesto. Toqué el timbre. «¿Quién es?» La voz de Patricia crepitó en el intercomunicador. «Soy yo, Patricia, tu padre». «Papá, te abro. La puerta está un poco trabada. Tienes que empujarla con el hombro». Sonreí. Empujar con el hombro. Eso era exactamente lo que ella necesitaba aprender a hacer en la vida. Subí los 2 pisos de escaleras. El elevador estaba en mantenimiento, edificio viejo clásico, y sentí mis piernas fuertes. El ejercicio de cargar el peso de la familia en mi espalda durante tanto tiempo, aparentemente, me dejó fuerte. Cuando la puerta del departamento 302 se abrió, fui recibido por el olor a pollo asado y ajo. Un buen olor, casero. Patricia estaba en la puerta, usando un delantal que decía «Reina de la cocina», aunque estaba cocinando en una estufa de gas regular. Se veía más delgada, su cara menos hinchada del alcohol y las noches sin dormir. Y había ojeras del cansancio real del trabajo, no de fiestas. «Bendición, papá», dijo abrazándome. El abrazo era fuerte, largo, diferente de esos abrazos flojos que daba cuando quería pedir un cheque. «Dios te bendiga, hija mía». Entré. El departamento era pequeño. La sala y la cocina
eran prácticamente un solo cuarto. Había cajas todavía sin desempacar en una esquina, y el sofá era el mismo de la casa grande, que ahora parecía un gigante torpe, ocupando todo el espacio disponible. Pero estaba limpio. El piso brillaba. Carlos salió de la cocina, secándose las manos en un trapo de cocina. Estaba sin su cabello usual peinado con gel, luciendo más natural, usando jeans y camiseta. El caballero había desaparecido, dando paso a un hombre que parecía por primera vez ver el mundo a su alrededor. «Hola, Ramiro», dijo en tono bajo, sin esa dulzura falsa de antes, pero con respeto cauteloso. «¿Encontraste bien el edificio?» «Sí, Carlos. El conductor conocía bien la zona. Traje postre». Entregué una caja de la pastelería elegante de mi vecindario, un flan de coco con ciruelas pasas. Los ojos de Carlos brillaron por un segundo. Un destello del viejo Carlos que amaba las cosas caras, pero se contuvo. «Gracias. La comida está casi lista. Es pollo con papas y arroz. No filete miñón hoy». «El pollo con papas es mi comida favorita, ¿sabes?», respondí, sentándome en el único sillón de la sala. Los niños, Miguel y Sofía, salieron corriendo de la recámara. Su cuarto ahora era compartido con una litera. Saltaron en mi regazo con la misma alegría de siempre. A los niños no les importa el metraje cuadrado. A los niños les importa el afecto. Y eso, gracias a Dios, nunca retuve, incluso cuando corté la mesada de sus padres. «Abuelo, papá dijo que vamos a tener que vender el Nintendo Switch para comprar bicicletas», dijo Miguel emocionado. «¿En serio? Bueno, las bicicletas son mucho más padres. Vas a sentir el viento en tu cara», respondí, guiñándole el ojo a Patricia, quien sonrió avergonzada desde la cocina. Durante el almuerzo, la conversación fluyó diferente. No hablaron de viajes a Cancún o de cambiar autos. Patricia habló sobre un pequeño proyecto de remodelación que consiguió en un barrio vecino. Carlos mencionó que estaba haciendo administración de propiedades freelance para 3 pequeños caseros y estaba aprendiendo a cocinar para ahorrar dinero en Uber Eats. «Es difícil, papá», admitió Patricia, sirviendo más jugo de uva. «No el tipo orgánico caro de antes, el regular de Costco. No teníamos idea de cuánto cuesta vivir. La factura de luz, el gas, todo sube. La vida es cara, hija mía. La libertad cuesta incluso más, pero el sueño de quienes pagan sus propias cuentas no tiene precio». Carlos, quien había estado callado, levantó la vista de su plato. Yo estaba muy enojado contigo, Ramiro. Muy. Pensé que eras una bruja». «Lo sé, hijo». Pero dudó, mirando el departamento apretado a su alrededor. «Si no hubieras hecho eso, nos hubiéramos hundido completamente. El banco ya estaba llamando para reponer el auto. Estábamos viviendo una mentira. Este lugar es pequeño. Hace calor. El vecino de arriba hace ruido. Pero es lo que podemos pagar. Y eso se siente mejor que la casa grande». Esa confesión valía más que todas las rentas que nunca me pagaron. Ver a Carlos, el hombre que me gritó en el portón, admitir su propia fragilidad, era prueba de que mi estrategia cruel había sido en realidad un acto de amor extremo. Me da gusto escuchar eso, Carlos. El orgullo es un traje bonito, pero no protege del frío. La humildad es una cobija de lana. Pica un poco, pero te mantiene caliente. Cuando terminamos el flan, miré mi reloj. «Necesito irme. Tengo un avión que tomar». «¿Avión?». Patricia se atragantó con su agua. «¿Estás viajando a dónde? ¿Con quién?». «Voy a Puerto Vallarta, a quedarme en un resort. Voy con el grupo de tours para personas mayores, el Club Aventura Años Dorados». «¿Pero papá solo? Es peligroso. ¿Y quién va a cuidar tu casa?». «La casa tiene alarma, Patricia. Y no soy un niño. Tengo 75 años.
Mis vacunas están al día y tengo dinero en el bolsillo. Lo que es peligroso es sentarse en el sofá, esperando que la muerte venga. Ellos me miraron con una mezcla de asombro y admiración. El abuelito que vivía para ellos había muerto. Ante ellos estaba un hombre que tenía planes, deseos y su propia agenda. A la hora de irme, Patricia me acompañó al taxi que ya estaba esperando abajo. Mientras bajábamos las escaleras, se detuvo en el descanso del segundo piso. «Papá, sobre ese domingo, el mole. No necesitas volver a hablar de eso, Patricia. Agua bajo el puente». «Necesito hacerlo. Fui una cobarde. Dejé que Carlos te tratara mal porque tenía miedo de pelear con él y perder la comodidad que teníamos. Cambié a mi padre por silencio. Perdóname». Toqué su cara. La piel se veía desnuda. Sin maquillaje hoy. «Ya te perdoné, hija. El día que firmé ese aviso, te perdoné, porque sabía que solo perdiendo tu apoyo aprenderías a volar. Y mírate ahora». Señalé el edificio simple. «Ya estás batiendo tus alas». Ella sonrió con los ojos llorosos. Subí al taxi con la sensación de misión cumplida. No el deber de un padre que sustenta, sino el deber de un padre que educa. Dejé atrás a una mujer, ya no una niña malcriada. El aeropuerto estaba lleno, el bullicio de gente, el sonido de anuncios de vuelos, el olor a café y combustible de avión. Encontré a mi grupo cerca del check-in. Había unas 15 señoras y algunos caballeros, todos emocionados, usando sombreros de paja y camisetas coloridas. «Ramiro, llegaste», gritó la señora Rodríguez, mi compañera del tianguis a quien había convencido de venir. «Pensé que cancelarías para cuidar nietos». «Dios me libre, Rodríguez», me reí, ajustando mi bolsa. «Los nietos tienen padres. Yo necesito cuidar mi bronceado». Mientras la fila avanzaba, agarré mi celular. Había un nuevo mensaje en WhatsApp. Era de Carlos, una foto de Miguel y Sofía comiendo el resto del flan con el pie de foto. «Gracias por el postre y la visita. El próximo domingo, si no estás muy ocupado en la playa, haremos una videollamada». Sonreí y guardé el dispositivo. No respondí inmediatamente. Lo dejaría para responder más tarde. Tal vez esta noche, tal vez mañana. Ahora, mi prioridad era diferente. Caminé por el puente de embarque hacia el avión. Con cada paso, sentí mi corazón latir en un nuevo ritmo. Recordé todas las veces que no hice algo para mí para hacerlo por otros. Recordé las ollas pesadas de la taquería, las noches sin dormir cosiendo disfraces escolares, los cheques firmados con mano temblorosa de preocupación. Todo eso estaba en el pasado. El Ramiro que estaba abordando ese avión no era el viudo de Guadalupe, ni el exdueño de taquería, ni el padre de Patricia, ni el abuelo de los niños. Era solo Ramiro, dueño de mi propia nariz, mi dinero y mi destino. Me senté en el asiento de la ventana. El avión rodó. Los motores rugieron con toda su fuerza. Cuando el avión se levantó del suelo y subió, perforando las nubes grises de la Ciudad de México, hacia el sol que siempre brilla arriba de ellas, cerré los ojos y respiré profundamente. Ese domingo de humillación en el portón, sin duda había sido el peor día de mi vejez. Pero mirando ahora desde arriba, viendo la ciudad volverse pequeña como un tablero de juguete, me di cuenta de que también fue el día de mi renacimiento. Dijeron que el domingo era un día de descanso. Pocos sabían que para mí se había convertido en el día de la emancipación. El piloto anunció altitud de crucero. La azafata pasó ofreciendo agua o café. Pedí champán. Después de todo, la vida comienza a los 70. Pero solo si tienes el valor de cortar el cordón umbilical, que a veces nosotros mismos atamos alrededor de nuestros propios cuellos. Levanté la copa de plástico en un brindis silencioso a las nubes afuera.
Salud, Ramiro, susurré. Te tardaste, pero lo lograste. Y lo mejor de todo, el martes estaría en la playa y el celular quedaría en modo avión, porque cuando eres el dueño de tu propia vida, eliges cuándo quieres ser molestado. Y definitivamente ya no estaba disponible para quienes solo me buscaban cuando les daba hambre. Ahora el banquete era solo mío. Levanté la copa de plástico en un brindis silencioso a las nubes afuera. Salud, Ramiro, susurré. Te tardaste, pero lo lograste. Y lo mejor de todo, el martes estaría en la playa y el celular quedaría en modo avión, porque cuando eres el dueño de tu propia vida, eliges cuándo quieres ser molestado. Y definitivamente ya no estaba disponible para quienes solo me buscaban cuando les daba hambre. Ahora el banquete era solo mío. Compartir mi historia con ustedes hoy no fue fácil. Revivir estos momentos sacó algo de mí. Pero si mi viaje tocó tu corazón de alguna manera, si te ayudó a ver tu propia situación familiar con ojos más claros, te agradecería si consideraras dejar un supergracias para ayudar a mantener este canal en marcha. Significa que puedo seguir compartiendo estas historias que necesitan ser contadas. Deja un comentario abajo y dime desde dónde estás viendo. Leo cada uno. Y si has recorrido un camino similar, realmente me encantaría saber de ti. A veces saber que no estamos solos en nuestras luchas es la mejor medicina. Hasta que nos encontremos de nuevo, recuerda lo que aprendí por las malas. Nunca es demasiado tarde para tomar tu vida de vuelta en tus propias manos. Epílogo. 6 meses después, el sol de Puerto Vallarta brillaba intensamente sobre la arena blanca. Yo estaba recostado en una tumbona, con mis pies descalzos, sintiendo la brisa del mar acariciar mi rostro. A mi lado, en una hielera pequeña, había una cerveza Corona, bien fría, con su rodaja de limón. La vida, pensé, finalmente sabía lo que debía saber. Mi celular vibró. Era un mensaje de Patricia con una foto. En la imagen, ella y Carlos estaban frente a un pequeño local comercial. El letrero decía: Consultora Hernández, Marketing Digital. Patricia sonreía, una sonrisa genuina que no había visto en años. El mensaje decía: Papá, abrimos nuestra propia oficina. Pequeña, pero nuestra. Te extrañamos. ¿Cuándo vuelves? Sonreí. Respondí: Qué orgullo, hija. Vuelvo en 2 semanas. Los invito a cenar. Ustedes eligen el lugar, pero ustedes pagan. Agregué un emoji de guiño. La respuesta llegó inmediatamente. Ja, ja, ja. Trato hecho. Te amamos, papá. Guardé el teléfono y miré hacia el horizonte infinito del Pacífico. El agua azul turquesa se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Pensé en todo lo que había pasado. Pensé en ese domingo terrible, cuando el portón se cerró en mi cara. Pensé en las lágrimas que derramé comiendo mole solo en mi cocina. Pensé en la valentía que necesité para firmar ese documento legal. Y pensé en la transformación, no solo la de Patricia y Carlos, sino la mía propia. Durante 70 años viví para otros, para mi difunta Guadalupe, para mis clientes en la taquería, para mi hija, para mis nietos. Siempre había alguien que necesitaba algo de mí. Siempre había una boca que alimentar, una cuenta que pagar, una crisis que resolver. Me había convertido en el eterno Salvador, el que siempre tenía la solución en su cartera. Pero ese domingo, cuando Carlos me gritó que era su día de descanso, algo se rompió dentro de mí. O mejor dicho, algo se liberó. Me di cuenta de que no era un cajero automático, no era una niñera bajo demanda, no era un banco sin intereses. Era Ramiro Hernández, un hombre con dignidad, con derechos, con su propia vida por vivir. La señora Rodríguez se acercó por la playa, agitando la mano. «Ramiro, ¿vienes a la clase de salsa esta noche?
El instructor está guapísimo. Me reí. Por supuesto, Rodríguez. No me la perdería. Ella siguió caminando, recolectando conchas. Miré mi cerveza, el líquido dorado brillando bajo el sol. Tomé un sorbo, largo y frío. Sabía a libertad. Las lecciones que aprendí. Si estás escuchando mi historia y te identificas, déjame compartir contigo las lecciones más importantes que aprendí en este viaje. Primera lección. La bondad sin límites se convierte en debilidad. Durante años confundí el amor con la complacencia. Pensé que ser un buen padre significaba decir siempre que sí, dar siempre más, nunca poner límites. Pero la verdad es que el amor verdadero a veces debe ser duro. A veces amar significa decir no. A veces amar significa dejar que caigan para que aprendan a levantarse. Segunda lección. Nadie valora lo que obtiene fácilmente. Cuando le das todo a alguien sin esfuerzo de su parte, lo único que logras es criar a alguien que cree que merece todo sin trabajar por ello. Patricia y Carlos no valoraban mi apoyo porque nunca tuvieron que ganárselo. Cuando lo quité, de repente vieron su verdadero valor. Tercera lección. Nunca es tarde para recuperar tu dignidad. Tenía 75 años cuando tomé mi decisión. Muchos me dirían que era muy viejo para hacer olas, que debería aceptar mi papel de abuelo sumiso. Pero la dignidad no tiene fecha de caducidad. El respeto no caduca con la edad. Mereces ser tratado con honor, sin importar cuántas velas tenga tu pastel de cumpleaños. Cuarta lección. La incomodidad es la madre del crecimiento. Patricia y Carlos nunca iban a cambiar mientras vivieran cómodamente en mi nube de algodón. Solo cuando les quité esa comodidad, cuando los forcé a enfrentar la realidad de sus propias finanzas, pudieron finalmente crecer como adultos. A veces, el mejor regalo que puedes darle a alguien es la incomodidad que los obliga a evolucionar. Quinta lección. Tu vida te pertenece, incluso en la vejez. Durante mucho tiempo creí que mi vida ya había pasado, que mis años dorados eran solo para servir a la siguiente generación hasta que muriera. Pero estaba equivocado. Mis años dorados son exactamente eso, míos, dorados, valiosos. Tengo derecho a viajar, a disfrutar, a vivir para mí. No soy egoísta por querer mi propia felicidad. Soy humano. Sexta lección. El dinero es una herramienta, no una solución. Pensé que podía comprar la felicidad de mi familia, que podía comprar su amor, su tiempo, su respeto. Pero el dinero sin límites solo creó dependencia y resentimiento. Cuando lo usé estratégicamente, como herramienta para enseñar en lugar de como muleta para sostener, finalmente logré un cambio real. Séptima y última lección. El verdadero legado no es lo que dejas, sino lo que enseñas. Al final, la casa, el dinero, las propiedades, todo eso es temporal. Lo que realmente importa es si enseñé a mi hija a ser fuerte, a ser independiente, a valorarse a sí misma. Y solo pude enseñarle eso cuando tuve el valor de dejar de rescatarla. La brisa del mar se intensificó. Las olas rompían suavemente en la orilla. Un grupo de niños jugaba en el agua, sus risas llenando el aire. Pensé en Miguel y Sofía. Los extrañaba, por supuesto, pero sabía que estaban bien. Estaban aprendiendo lecciones valiosas en ese departamento pequeño en Iztapalapa. Estaban aprendiendo que la felicidad no viene del tamaño de tu casa, sino del tamaño de tu corazón. Que el amor no se mide en pesos, sino en presencia. Que una familia unida no necesita lujos, necesita honestidad. Mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez era un mensaje de Carlos. Don Ramiro, gracias por todo. Sé que no lo dije en ese momento, pero salvó nuestro matrimonio, salvó nuestra familia. Estamos mejor ahora que nunca. Bendición.
Leí el mensaje 3 veces. Sentí un nudo en la garganta. Esto era lo que había estado esperando. No una disculpa por ese domingo terrible, aunque eso también vino, sino un reconocimiento de que mi dureza había sido amor, que mi crueldad había sido compasión, que alejarme había sido la forma más profunda de acercarme. Respondí: «Dios te bendiga, hijo. Nos vemos pronto». Cerré los ojos y dejé que el sol calentara mi rostro. 75 años. Qué edad más interesante para finalmente descubrir quién eres realmente. Qué momento más extraño para finalmente sentirte libre. Cuando regresara a la Ciudad de México en 2 semanas, las cosas serían diferentes. Ya no sería el abuelo conveniente, el banco ambulante, el solucionador de todos los problemas. Sería Ramiro, un hombre que amaba a su familia, pero que también se amaba a sí mismo. Un hombre que ayudaría cuando pudiera, pero que nunca más se sacrificaría completamente. Un hombre que entendía que el mejor padre no es el que da todo, sino el que enseña a sus hijos a conseguir todo por sí mismos. El sol comenzó a bajar en el horizonte, pintando el cielo de naranjas y rosas. Era la hora dorada, ese momento mágico cuando todo brilla con una luz especial. Y yo, don Ramiro Hernández, de 75 años de edad, estaba viviendo mi propia hora dorada. No porque tuviera dinero, no porque tuviera propiedades, sino porque finalmente, después de toda una vida, había aprendido la lección más importante de todas: que no puedes amar verdaderamente a otros hasta que aprendas a amarte a ti mismo, que no puedes dar desde un vaso vacío, que cuidarte a ti mismo no es egoísmo, es supervivencia. Me levanté de la tumbona, sacudí la arena de mis pies y caminé hacia el agua. Las olas frías tocaron mis tobillos. Miré hacia el infinito del océano y sonreí. La vida comienza cuando decides que comienza. Para mí, comenzó a los 75 años, en un domingo terrible, frente a un portón azul cerrado. Y apenas estaba empezando. Si mi historia te tocó el corazón, si encontraste algo de valor en estas palabras, te pido que compartas este video con alguien que lo necesite, con ese padre que está siendo aprovechado, con esa madre que está siendo menospreciada, con ese abuelo que olvidó que también merece respeto. Y recuerda, nunca, jamás, es demasiado tarde para tomar tu vida en tus propias manos. Hasta la próxima historia, hasta el próximo consejo del abuelo. Que Dios los bendiga a todos.